Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Bienvenidos al programa jurídico del Canal TRO, Actúe en Derecho. Después de las noticias tenemos este espacio para ustedes para resolver todas esas inquietudes que tienen respecto de temas jurídicos y para lo cual tenemos todos los días un invitado especial, un invitado diferente. Entonces sean todos muy bienvenidos esta tarde a su programa Actúe en Derecho. Esta tarde nos acompaña la abogada Liliana Ortega Gualdrón. Ella es abogada egresada de la Universidad Industrial de Santander, especialista en Derecho Comercial y especialista en Derecho Urbano. Entonces esta tarde vamos a tratar temas sobre la legalidad o más bien la ilegalidad en la compra de predios, de lotes, un tema que nos ha sido consultado en diversas oportunidades. Bienvenida, abogada, buenas tardes. Muchas gracias, doctora, buenas tardes y muy buenas tardes para todos los televidentes que en este momento se sintonizan con nosotros y que tienen pues inquietudes y que les interesa este tema que, como bien lo dijo la doctora, es un tema de frecuente consulta y de interés general. Bueno, hemos preparado una nota con texto del tema que vamos a tratar, entonces la invito a verla, doctora. Muchas gracias, doctora. Existen casos en los que las personas creen ser dueñas de lotes u otros bienes y nunca lo han sido, o por lo menos no existen documentos legales que lo demuestren. En los últimos años se han conocido casos en los que varios ciudadanos han sido víctimas en la compra de lotes. Entre los más comunes está la falsificación de documentos, la venta de predios sin autorización para construcción de vivienda, la ausencia de documentos legales y la aparición de varios dueños de una sola propiedad. El afán de cerrar lo que parece un buen negocio evade ciertas recomendaciones que evitarían un fraude, tal como lo es el conocer la situación jurídica del lote o propiedad, entre otras, que hoy abogados de Actúe en Derecho le presentarán. Bueno, abogada, este es un tema recurrente, o sea, son muchas las personas que nos consultan, que han sido estafadas, que les venden un lote y cuando van a ver no era de la persona que lo vendió, que les dicen que tienen unas dimensiones y no eran esas, que están construidos sobre zonas de alto riesgo. Entonces, digamos, como ¿cuál sería esa primera recomendación o una recomendación general cuando las personas vayan a comprar un predio? Bueno, en relación con el tema que se nos plantea, pues podemos tener diferentes recomendaciones, varias recomendaciones. En primer lugar, tenemos que identificar o hacer el análisis jurídico del predio como tal, el predio que vamos a comprar. Recordemos que cada inmueble se identifica por un certificado o una matrícula inmobiliaria. Ese es el que conocemos comúnmente como el folio de matrícula inmobiliaria. O el certificado de tradición y libertad. O el certificado de libertad y tradición. Es correcto. Ajá. Ese documento es esencial. ¿Por qué es esencial? Ese documento es para los inmuebles, así como lo es el registro civil para las personas. Las personas tenemos un registro civil y en ese registro civil se anota cada una de las actuaciones que pasan en nuestra vida desde que nacemos, si nos casamos, hasta que la persona fallece. Igualmente ocurre con el certificado de tradición para los inmuebles. Entonces, de ahí la importancia que una vez la persona esté interesada en comprar un inmueble, lo primero que la persona debe hacer es sacar un certificado de tradición y hacer la revisión jurídica del mismo. ¿Por qué? Porque ese certificado nos va a poder, nos permitirá cerciorarnos de si el inmueble tiene algún tipo de afectación, algún tipo de limitación, qué área cuenta el inmueble, si realmente la persona que aparece inscrita en ese certificado de tradición, la persona que dice vendernos está inscrita como propietaria en ese certificado de tradición. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Y no es simplemente, en muchas ocasiones ocurre, doctora, que el comprador que dice le vendo el lote o le vendo el predio, él mismo lleva ese certificado de tradición. Entonces la recomendación para todos nuestros televidentes es
usted mismo cerciórese y preferiblemente usted mismo vaya a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y pida usted mismo su certificado de libertad y tradición. Y si desea la asesoría, pues consulte con su abogado o vaya a una notaría que le revisen su certificado de tradición para poder verificar a ciencia cierta qué tipo de afectación tiene o si estamos tranquilos de que el inmueble no posee ningún tipo de limitación o afectación que nos vaya a perjudicar como compradores de ese inmueble. Ese es uno de los primeros, el primer paso. Es bueno recordarles a nuestros televidentes que, como lo dice su nombre, este es un registro de instrumentos públicos. Entonces, cualquier persona puede ir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y con el número de cédula de la persona que dice ser propietaria del inmueble, con eso lo puede reclamar. Obviamente tiene que pagar un costo, tiene que pagar un valor, pero no se compara con lo que puede llegar a perder si no toma esta precaución. Por supuesto. Hay otro tema, abogada, y es que le dicen, las personas nos dicen, nos dieron la escritura, pero nunca nos dieron folio. Entonces, incluso casi más importante que la escritura es el folio. Sí, en eso tiene razón la doctora y peor aún. A veces se dice, le vendemos el inmueble, le vendemos el predio y resulta que solamente se hace una promesa de compraventa o lo que comúnmente se llama carta-venta. Carta-venta. Entonces, habrá muchos televidentes que quizá tengan en sus manos una carta-venta. Recordarles, esa carta-venta no nos da la propiedad del inmueble. Nosotros en Colombia manejamos una dualidad que se llama la teoría del título y del modo. ¿El título qué es? El título es el traslaticio de dominio, que en este caso pues la escritura pública del acto, que contiene el acto mediante el cual nos transfieren, bien sea a título de compraventa, a título de donación, a título de permuta. Eso es lo que se consigna en la escritura pública y ese es el contrato como tal. Pero si yo hago esa escritura, la firmo en la notaría, me la llevo y me la guardo y no la registro, no tenemos propiedad. Tenemos que tener claridad en eso y tener mucho cuidado. La escritura, la propiedad solamente se formaliza con los dos elementos, la constitución o a través de la formalización del acto, el contrato a través de la escritura pública y el consecuente registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, donde se toma la anotación de esa compraventa que se hizo en el correspondiente certificado de libertad y tradición del inmueble que estamos comprando. La única manera que nosotros como compradores tengamos la certeza de que somos propietarios es sacando un certificado donde aparezcamos inscritos con nuestro nombre completo, nuestro número de cédula y nos diga a través de qué escritura adquirimos la propiedad del inmueble. De lo contrario, no tenemos propiedad, así tengamos una escritura en la mano. Eso es difícil de comprender para muchas personas, sí, porque dicen, pues yo tengo la escritura, pero falta la formalización de esa escritura en el registro de instrumentos públicos. Por supuesto, o también dicen, no, pues si el señor para venderme llevó la escritura, yo pensé que era el propietario porque me llevó la escritura. Entonces sí, también recordar lo mismo que sucede con el certificado de tradición. La escritura es un documento público, cualquier persona puede acercarse a la notaría, pide la escritura y es un servicio público y el documento es público. Entonces, la escritura no nos da la certeza de quien dice vendernos realmente sea el propietario. Sí, hay que tener cuidado. Tenemos ya llamada de nuestros televidentes, la señora Carmen está en línea. Doña Carmen, buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Es para hacerle una consultica, pues yo no sé si esté de acuerdo acorde al tema que están tratando. Es que mi esposo hace 12 años, él adquirió una vivienda, la vivienda donde estamos viviendo los dos con mis hijas, pero él en un principio pasó el crédito a nombre de él, de todo, o sea, como un crédito donde aparecíamos todos, pero no se lo querían autorizar. Después lo pasó él como soltero, como si él estuviera soltero, y sí se lo autorizaron, y esa es la duda mía. Él quedó solo en las escrituras, apareciendo él solo. Pues yo vi las escrituras hasta el día que hicieron el trámite, él aparecía como soltero, pero en el momento en que la duda mía es que en el momento en que él fallezca o que le llegue a pasar algo, esa vivienda que es la donde nosotros habitamos,
¿eso me quedaría a mí y a mis hijas o cómo, si está a nombre de él solamente? Doña Carmen, ¿ustedes son casados? Sí, casados legalmente por iglesia. Ah, bueno. Abogada, ¿qué le podemos decir? Total tranquilidad para doña Carmen. Total tranquilidad para doña Carmen. La pregunta de la doctora nos lleva a la conclusión. Es importante, señora Carmen, pues tener tranquilidad en el sentido de que el inmueble, si se adquirió en vigencia de la sociedad conyugal, es un bien social. En consecuencia, si su esposo llega a fallecer, ese bien haría parte de esa masa herencial como tal, y pues desde luego la mitad del inmueble se adjudicaría a usted como cónyuge, y el 50% restante se adjudicaría a sus hijos como herederos del causante, desde luego demostrando cada una de las calidades a que referimos. Claro, y doña Carmen no tendría ningún inconveniente, solo tiene que abrir el proceso de sucesión, presentar su registro de matrimonio y no tiene absolutamente ningún problema, porque esa es la diferencia entre estar casados o tener una unión marital de hecho. Entonces, doña Carmen, total tranquilidad, esa casa es para usted y para los hijos del señor. Ojalá pues que solo sean sus hijos, pero uno nunca sabe. Total, doctora. Bueno, sí. Tenemos un mensaje de WhatsApp, un mensaje de audio. Buenas tardes, un saludo. Sí, yo tuve la mala experiencia de comprar un proyecto que parecía legal. Estas personas tenían maquetas, tenían planos topográficos, tenían sala de ventas, y pues una vez cancelado el lote que se pensaba comprar, pues nos dimos cuenta que simplemente lo que ellos están vendiendo era una montaña sin ninguna posibilidad de construir y obtener papeles para las personas que pretendían ser propietarios. Entonces la pregunta mía es, ¿qué evidencias, qué documentación o qué debe tener uno en cuenta cuando va a hacer un tipo de compra de estas, pues para no salir engañados? Muy común esto, ¿no? Le vendieron una montaña donde no se podía construir. Claro, pero sí, doctora, realmente es uno de los temas de mayor consulta. No se entiende, pues también partimos desde el punto de vista de falta de buena fe también por parte de quien se le ocurre vender eso, pero nosotros pues como compradores o como posibles víctimas que podemos ser de estos eventos que se presentan y que se presentan muy a menudo, pues tenemos que tomar precauciones y pues vamos a analizar en el caso concreto de qué precauciones podríamos tomar en ese caso. La primera, la que ya dijimos, nuestro certificado de tradición, hacer el estudio jurídico para determinar. ¿Por qué lo digo? Porque para poder determinar para que, recordemos, yo puedo tener un inmueble, un terreno, pero no todos los terrenos me sirven para lo que yo quiera, ¿cierto? Estamos ubicados en nuestra organización territorial, nuestros municipios, cada municipio tiene un POT, un PBOT de acuerdo al número de habitantes. ¿Qué es eso? Esa es la norma mediante la cual se organiza el territorio y en la cual se determinan qué tipo de usos tiene cada inmueble de acuerdo al lugar donde esté ubicado. Entonces, si yo tengo un lote de terreno y yo quiero, o soy constructor, quiero sacarlo a la venta, pues primero tengo que tener certeza de que si yo voy a ofrecer esos lotes de terreno, en primer lugar lo pueda hacer o pueda disponer. Podemos ser propietarios de terrenos, pero podemos esos terrenos, de acuerdo a la norma urbanística, tener ciertas limitaciones que no nos permiten, ser aptos para construir, por supuesto. Entonces, puede ser una reserva, estar situados en zonas de alto riesgo. Por ejemplo, el caso del señor, decía, está ubicado en una montaña. Entonces, ¿cómo desarrollamos? Si me vendieron un lote, ¿cómo desarrollo eso? Entonces, recomendación número 1, cuando ustedes como televidentes o como compradores quieran acceder a un proyecto de vivienda, en primer lugar, cerciorarse de que la persona que va a vender eso pues sea una persona idónea, conocida, que se dedique realmente o que sea de profesión realizar esa actividad inmobiliaria. Segundo, que esa persona tenga los documentos, los requisitos en regla, porque recordemos que si yo prometo vender lotes, cuando yo quiero dividir un lote de terreno,
la norma me exige que yo debo acudir a la autoridad urbanística competente, bien sea la oficina de planeación o en municipios donde hay curaduría, acudiríamos a la curaduría. ¿Para qué? Para que la curaduría me expida una licencia donde me certifique o me permita, me dé certeza de que si yo puedo dividir o lotear esos predios. La misma curaduría o la misma Secretaría de Planeación, para que nuestros televidentes lo tengan en cuenta, nos puede expedir también el concepto de norma urbana, que consiste o es el documento mediante el cual nos da la certeza de qué normas le aplican a ese terreno determinado o qué licencias le pueden conceder a ese terreno. Otro documento que también es de gran utilidad para que nuestros televidentes lo tengan en cuenta es el concepto de uso del suelo. Como les decíamos, no todos los suelos sirven para todo lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, por eso es que nuestra ciudad está organizada, que en ciertos sectores hay comercio, en ciertos sectores hay vivienda, porque la norma urbana lo exige. Tenemos que estar organizados en sectores. ¿Y quién nos certifica esa sectorización? La autoridad urbanística, de acuerdo a nuestro plan de ordenamiento territorial, nos va a determinar, y desde luego le va a determinar a ese señor que promete vendernos ese lote, qué puede hacer, qué puede desarrollar, hasta dónde lo puede dividir. Ese tema de hasta dónde podemos dividir el lote también es muy importante para que nuestros televidentes lo tengan muy presente. Existen limitantes en los determinados municipios que me señalan hasta cuándo puedo dividir un lote de terreno, hasta cuántos metros puedo dividirlo. Entonces, de ahí, partiendo de esos elementos, que por favor los tengan muy en cuenta, exigirle a ese señor vendedor, porque muchas veces la oferta es tan llamativa que me dan un buen precio. Y que ni siquiera voy a ver, por lo menos ir a inspeccionar el terreno. Es esencial, claro. Y revisar el terreno, dónde me van a vender, si estoy ubicado en una zona plana, si estoy cerca de una quebrada, porque recuerden que pues podría haber una limitante. ¿Para qué me va a servir ese lote? Claro. Porque a veces el precio es llamativo, la oferta es tentadora. Y entonces dicen tierra, yo lo quiero comprar y ya. Y compramos y realmente al final no nos sirve, el señor que nos prometió vender no le concedieron las licencias en planeación y en curaduría, nunca pudo hacer esa transferencia, claro. Porque para poder hacer esa transferencia él tiene que tener primero la licencia. Luego de eso habrá que hacer un proceso ante la notaría para hacer la división material con los correspondientes planos, los documentos de la curaduría, para que me puedan hacer a mí la escritura de transferencia de ese lote de terreno. Sí, de lo contrario solamente vamos a tener una expectativa, posiblemente nos hagan una promesa de compraventa, pero nunca vamos a poder tener la propiedad. Lo que creíamos que íbamos a hacer. Bueno, tenemos llamada del señor Iván Acevedo. Don Iván, buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Don Iván. Buenas tardes, doctora, ¿cómo les ha ido? Muy bien, gracias. Don Iván, ¿cómo está? Cuéntenos. Mire, doctora, lo que pasa es que yo necesitaba jugar 2 preguntitas. Sí, señor. Es que nosotros vivimos aquí en un terreno frente a la cárcel Modelo y ya tenemos aproximadamente 10 años. ¿Sí? Entonces nosotros han intentado desalojarnos y eso, pero entonces aquí la mayoría de gente que ha vendido, después tiene digamos a tener algún problema o algo, porque nosotros lo que tenemos es una compraventa o una carta de mejora, ¿sí? Entonces nosotros, en el momento que nosotros queramos hacer casa de material o algo, el municipio o algo, porque aquí han resultado como 10 dueños, y resulta que ahora apareció un bisnieto de supuestamente el dueño, dice que nos van a vender metro de lote, ¿sí? Igual aquí ya tenemos los servicios públicos y todo. Entonces, ¿qué consecuencias? Yo quiero vender mi casa, doy mi carta de mejora que la tengo por notaría. ¿Eso me generaría algún problema con el señor que yo le vaya a vender después, que vaya a haber un desalojo o algo? Muchas gracias. Pues a la consulta de don Iván, pues vamos a otro tema pues que tiene que ver con mejoras. De acuerdo a lo que le entiendo, don Iván entendería que el inmueble todavía no está a nombre de ustedes. Ustedes han ejercido una posesión a través del tiempo.
Esa posesión que yo ejerzo a través del tiempo me concede a mí unos derechos, pero ya tendrían ustedes que iniciar un proceso judicial y acreditar ante un juez si les asiste derecho para adquirir ese inmueble a través del proceso de prescripción adquisitiva. ¿Qué pasa con las mejoras? Ustedes han hecho una serie de mejoras, quizá han construido una casa, bueno, un inmueble en un terreno que no está en cabeza de ustedes o que todavía ustedes no tienen la titularidad. Esas mejoras, pues anteriormente se escribían en registro. Recuerda, doctora, que había un folio que se escribían mejoras en registro. Hoy en día no hay inscripción de esas mejoras en registro. Sin embargo, usted puede hacer esa declaración de mejoras a través en notaría, a través de una declaración extraprocesal en la cual usted expresa en qué consisten las mejoras, cuánto tiempo, cuánto hace que las realizó, en cuánto las avalúa, y ese es un documento que le sirve a usted de prueba para tenerlo y acreditar que realizó las mejoras sobre el predio como tal. Y además pues le serviría como prueba en un eventual caso que decida iniciar el proceso de prescripción adquisitiva, pues lo tendría como una prueba para llegar al proceso como tal. Que de pronto aparezca realmente el propietario de ese predio. Dice que aparece un nieto. Pareciera que apareció alguien. Entonces, pues de un lado, cuando estamos ante esos eventos, pues de un lado está el derecho que tiene el poseedor de buena fe, que ha ejercido su derecho de manera prolongada durante el tiempo, pacífica, quieta, ininterrumpida, y de acuerdo a lo que don Iván nos manifiesta, eso ha sido así. Luego puede aparecer el verdadero propietario, que también pues para él la ley le concede la acción de vindicatoria. Entonces, don Iván, pues hay unos elementos que usted tiene que reunir, que es el tiempo, el hecho de que usted haya ejercido la posesión quieta, material, pacífica, ininterrumpida, el hecho de que usted haya ejercido actos de señor y dueño. ¿En qué consisten esos actos de señor y dueño? En eso que usted nos cuenta de haber construido una casa, hacer unas mejoras, sin reconocer un dueño externo. Esos elementos le dan a usted o le pueden ante un juez acreditar ciertas características que, si el juez lo considera pertinente, podría adjudicarle a usted la propiedad sobre esa porción de terreno que usted pretende adquirir, pero ya sería en el marco de un proceso judicial ante nuestra jurisdicción ordinaria. Muy bien. Tenemos otro mensaje que nos preguntan: ¿es recomendable comprar lotes que no estén divididos? No. ¿Puedo hacer un negocio sin que esté desenglobado? Esa pregunta tenía relación con la anterior y volvemos a lo mismo. Pues yo puedo comprar o puedo adquirir terrenos que estén perfectamente divididos. ¿Qué pasa cuando el terreno ya está dividido o individualizado? Entonces, ese inmueble como tal tiene su propia matrícula inmobiliaria, tiene su correspondiente registro en instrumentos públicos. Cuando yo no tengo ese lote dividido, me tengo que someter al proceso de acudir a la curaduría o a planeación para que me concedan una licencia de división material o de reloteo, de acuerdo a lo que la autoridad urbanística considere, con tener unos planos, hacer el procedimiento notarial para poder individualizar esos lotes y posteriormente venderlos. Si yo no tengo esos lotes individualizados, el paso previo es: yo le prometo que le voy a vender un lote y me comprometo a dividírselo. Entonces tengo que surtir todo el proceso, someterme a que curaduría me apruebe, y no podría decir pues que pues de todas formas es un riesgo que uno correría. O sea, no es recomendable. Pues en principio le recomendaría, siempre y cuando se tomen las medidas de que la persona que les va a vender o enajenar ese predio es una persona idónea, que cuenta con los documentos requeridos, que el predio sea sujeto de división, como lo decimos anteriormente. Recuerden que no todo lo podemos dividir, hay unas dimensiones, hay unas características o unos parámetros establecidos de acuerdo al municipio donde estemos ubicados o donde esté ubicado el inmueble. Entonces hay que hacer como una revisión previa para evitar incurrir en algún acto que después pues, nos ocasione algún tipo de dolor de cabeza, por decirlo así, o nos sentamos defraudados en lo que nos prometieron, no nos pudieron entregar. Finalmente, ¿qué pasa si no se logra dividir ese lote? Y a mí me hicieron una escritura, al final tendrían que hacerme una escritura donde solamente me transfieren un porcentaje dentro de ese gran lote y vamos a terminar siendo comuneros todos, pero sin poder
tener esa tranquilidad de tener mi inmueble de manera como tal individualizada. Entonces eso pasa mucho, doctora, y ha habido acá en el área metropolitana barrios enteros donde es eso, la persona tiene un porcentaje, el 0.5 de un inmueble de no sé cuántas hectáreas. Entonces eso hay que tener cuidado y preferiblemente pues en la medida que sea posible lograr que el inmueble que ustedes adquieren o que adquirimos esté individualizado, dividido, desenglobado, o que la persona que nos promete o la constructora que sea pues una constructora idónea, no cualquier persona que porque nos creemos que nos va a ofrecer un precio módico, finalmente terminemos defraudados en ese sentido. Bueno. Tenemos otro mensaje y lo vamos a leer rápidamente. ¿Qué pasa cuando compro un lote que tiene un problema por una sucesión? Yo ya he hecho una promesa de compra. Vamos a ir a una pauta comercial y regresamos con la respuesta, Doc. Muy bien. Bueno, abogada, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente que compró derechos, parece, en una sucesión? Bueno, de acuerdo a lo que entendemos, existe una promesa de compraventa. Posiblemente esa promesa de compraventa se le compró en vida a la persona que hoy es causante. Entonces, pues en primer lugar podremos sugerirle, la causante pues faltó una parte que sería hacer la transferencia de ese inmueble como tal. El comprador que tiene esa promesa tiene unos derechos. Esos derechos hay que hacerlos valer dentro del proceso de sucesión, como tal, como acreedor. No, pues desconocemos cómo está el tema del pago del precio de ese inmueble, si ya está en su totalidad pagado, pues al causante lo único que le faltó fue hacer la transferencia del dominio de ese inmueble. Entonces hay que ver el estado en que se encuentra esa promesa y tratar de hacer valer esos derechos dentro de la sucesión como acreedores de ese causante. De igual manera es importante pues el contacto que se pueda lograr con los herederos, de tal manera que si en la sucesión, porque el inmueble sigue aún en cabeza de ese causante, que ya no nos puede transferir el dominio, hay que transferirlo primero a los legítimos herederos para que luego se pueda completar, se los transfieran al señor. O que el señor sea reconocido como acreedor, ¿sí? Por ejemplo, por una obligación de hacer que tenía pendiente el causante dentro de la sucesión y directamente se le haga la transferencia de la propiedad a su nombre. Bueno, tenemos llamada de la señora Rosalba. Doña Rosalba, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doña Rosalba? Cuéntenos en qué le podemos ayudar. Gracias a Dios. Es una consultica para con la doctora. Sí, señora, cuéntenos. Sobre un lote, un inmueble, que las primeras 3 anotaciones figuran como compraventa. Y en las son 8 por todas, y en las de restantes ya a partir de la 5ª anotación ya figura como falsa tradición. Sí, señora, doña Rosalba, la escuchamos. Entonces ahí, digamos, en la falsa tradición dice enajenación de derechos sucesorales, y ahí en ese caso... Listo, señora Rosalba. Bueno, de ahí, del tema que nos plantea la señora Rosalba, pues vamos a hacer una pequeña explicación de qué entendemos por falsa tradición. Ella nos dice, las primeras 3 anotaciones están inscritas como compraventa. ¿Por qué compraventa, Doc? ¿No se supone que las compraventas no se registran? Las compraventas sí, el acto como tal, el contrato mediante el cual yo transfiero, yo puedo transferir a título de permuta, de donación, de compraventa. Lo que yo no registro como tal es la promesa de compraventa. Ah, la promesa de compraventa. La escritura de formalización de la compraventa sí aparece escrita en el registro. Cuando la señora Rosalba, que tiene seguramente en sus manos el certificado de tradición, va a verificar en su certificado que donde dice compraventa aparece quién le transfirió a quién, dice DA. Cuando dice A, al frente de ese nombre va a aparecer una X. Entonces en el certificado de tradición, siempre que aparezca esa X, significa que estamos hablando de un propietario.
Luego me dice la señora Rosalba, luego vienen unas anotaciones que dice falsa tradición, transferencia de derechos sucesorales. ¿Qué pasa con la falsa tradición? Cuando yo tengo falsa tradición, no tengo la propiedad del inmueble como tal. Y seguramente al frente del nombre de la persona que aparece al final inscrito como el A al que se le transfirió, aparece no una X, sino un palito, una I. Entonces, esa es la transferencia de dominio incompleto. Yo puedo transferir dominio completo cuando hago una transferencia a través de una compraventa, de una permuta, y yo le transfiero, por ejemplo, a la doctora el inmueble y le entrego la posesión, la propiedad de ese terreno. Puedo transferir derechos, como en el caso siguiente del certificado de la señora Rosalba. En esas 3 anotaciones, señora Rosalba, no hay transferencia de propiedad. Seguramente el propietario anterior falleció y los herederos que quedaron con un derecho sobre ese inmueble pueden también enajenar o vender esos derechos en la sucesión, pero ya no a título de propiedad de ese inmueble, sino unos derechos a participar en la sucesión de ese causante. Y por eso aparece como titular de derecho de dominio incompleto o como falsa tradición. ¿Qué hay que hacer para sanearlo? Hacer la sucesión del causante en la medida que sea posible. Muchas veces encontramos certificados de tradición donde esa falsa tradición se ha prolongado por muchos años y ya hacer toda la trayectoria para poder sanear y hacer la sucesión, pues resulta bastante complejo. La gente o el propietario como tal de esos derechos de falsa tradición termina a veces optando por hacer un proceso de prescripción, pues para adquirir el dominio pleno del inmueble. En los eventos en que sea posible sanearlo, pues haciendo la sucesión, pues es mucho más conveniente, mucho más rápido. Dependiendo de cada caso, habría que analizar el certificado de tradición y la trayectoria que ha tenido como tal esa falsa tradición en el inmueble. Ah, bueno, pero si yo leo en un folio de matrícula inmobiliaria falsa tradición, ¿no me tengo que asustar? No se tiene que asustar en la medida en que usted tiene unos derechos, pero ponga las alarmas porque usted no tiene propiedad. Falta un pasito para que usted adquiera la propiedad, que es hacer la sucesión mediante la cual adquiero el dominio pleno sobre ese inmueble. Mientras tanto, tengo unos derechos en la sucesión del que era el propietario inicial, el propietario anterior a esa cadena de falsas tradiciones que se reflejan en el certificado. Pero lo puedo solucionar. Pero se puede solucionar. Lo puedo sanear. Sí, lo que tengo claro. es que poner pilas. Hay que actuar y sanear rápido esa tradición. Bueno, tenemos otro mensaje. Nos escribe nuestro televidente. Buenas tardes. Teniendo 28 años de posesión del terreno y que no se sabe quién es el dueño, ¿tenemos derecho a la extinción de dominio? Imagino que el televidente quiere decir a la prescripción adquisitiva. ¿Se ha pagado impuestos sobre la mejora todos estos años? Bueno, entonces ahí encontramos un elemento muy importante que es el tiempo. Él nos dice 28 años, ¿cierto? Entonces, si acudimos para efectos de ejercer el derecho de adquirir un inmueble a través de prescripción adquisitiva de dominio, la ley nos señala un término de 10 años en el caso de que sea la prescripción extraordinaria, es decir, cuando no cuento con un título o cuando no se ha ejercido la posesión de buena fe. La ley nos extiende ese plazo a 10 años como mínimo. Y si estamos actuando en materia de prescripción ordinaria, pues nos señala un término de 5 años. Nuestro televidente nos dice: yo tengo 28 años, de acuerdo como lo dice él, como lo manifiesta, y ha ejercido, ha pagado los impuestos, ha desarrollado mejoras. Todos esos elementos llevarían a que él tenga un derecho adquirido y que pueda hacerlo valer a través de un proceso. De ahí, importante, doctora, tener en cuenta que no solamente esos elementos son importantes a la hora de iniciar un proceso de prescripción adquisitiva. Hay que tener muy claro que ese inmueble que yo pretendo adquirir sea susceptible de ser adquirido. Recordemos que puede ser un bien público, que yo esté de pronto invadiendo un terreno que no pudiera y que finalmente un juez me va a negar el derecho porque tiene que tener unas características específicas ese terreno en el cual yo estoy ejerciendo mi posesión y que no vaya a ser pues un impedimento para que un juez me reconozca un derecho. Ya tocaría analizar el caso concreto y ya un juez pues nos diría si nos asiste, pero de acuerdo como nos lo plantea el televidente, en principio pues diríamos que por el tema del tiempo estaríamos
¿Tendría el televidente que asesorarse necesariamente de un profesional del derecho? Es importante que él se asesore y que lleve pues los elementos que tiene de prueba para que se le analice el caso completo lo asesore y le diga si puede. Por supuesto. Bueno, tenemos llamada de la señora Estela. Doña Estela, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Cuéntenos en qué le podemos ayudar. Doctora, mi pregunta es la siguiente. Mi esposo fue casado y tuvo 8 hijos con la primera esposa, quedó viudo. Después él se casó conmigo. Cuando yo me casé con él, él hizo liquidación de la vivienda, del segundo piso, se la dio a todos sus hijos por parte de su esposa. El primer piso le quedó a él porque la escritura figuraba era solo. Pero después que de todo, él hizo una escritura con una venta, ¿sí? Esa escritura quedó el 50% para mí y el 50% para 2 hijas de él. Entonces, lo que quiero preguntarle a la doctora, como él nos hizo fue una venta, eso se llama conciliación, algo así, Bueno, eso es como un sufruto, pero dice es conciliación, algo de la escritura. Entonces ya mi esposo falleció, entonces nosotros ya la escritura nos quedó a nombre de las 3, de las 2 hijas de él y el 50% mío. Resulta y pasa que como él tiene más hijos, a él sí no los metió en la escritura, porque lo hizo fue con una venta. Pero hay uno o dos que dicen que por parte de ese primer piso a ellos les corresponde también parte, no sé si es que sea cierto, si es verdad o solamente a nosotros las que quedamos en la escritura. Bueno, doña Estela, abogada, logró captar. Pues lo que yo no entiendo a la señora Estela es, bueno, el señor en vida tenía una sociedad, la liquidó y luego nuevamente se casó con la señora Estela y bueno, nuevamente surge su sociedad conyugal con la señora Estela. Lo que entiendo es parte de ese inmueble que era propiedad del señor, que hoy es causante, se le adjudicó a las hijas y parte se le adjudicó a la señora Estela. Ahí hay que analizar, hay que mirar, doctora, pues en qué momento adquirió la señora Estela, porque finalmente si ese inmueble llegó al patrimonio de la señora Estela siendo casada o con sociedad conyugal vigente con el señor, habría necesidad por lo menos de liquidar esa sociedad conyugal porque se disolvió con la muerte del señor, pero de todas formas esa porción que entró al patrimonio de esa sociedad conyugal tendría que ser susceptible de liquidación el 50% de la señora Estela como tal. ¿Quiénes heredarían? Pues los hijos tendríamos que liquidar 50% para la señora Estela, 50% para el señor que hoy es causante y en el eventual caso, pues, ¿quién hereda esa porción de gananciales que le corresponden a ese causante? Pues los hijos del señor, pues que desconocemos cómo se llama, pero el causante, el esposo de doña Estela en ese momento. De todas formas, hay que hacer una revisión a fondo del certificado de tradición, de las fechas, de cuándo se casó la señora Estela, cuándo se hizo la transferencia del inmueble para poder a ciencia cierta revisar el caso concreto y mirar qué podemos, no sé, de una manera más cercana aconsejarle a la señora Estela. Pero en principio, pues, habría necesariamente, como nos lo expresó la señora Estela, de todas formas nos tocaría liquidar sociedad conyugal porque el señor falleció y ese inmueble se transfirió de acuerdo con lo que ella nos expresó, estando vigente esa sociedad conyugal. Sí. Bueno, un cordial saludo para nuestros televidentes que a esta hora están conectados por Facebook Live y tenemos un mensaje de la señora Sandra Liliana León de Facebook Live. Nos pregunta: un propietario realizó el loteo de su finca y empezó a vender. Solo entregó cartaventa. Él falleció y a la fecha los herederos no solucionan nada frente a la escritura. ¿Qué se puede hacer? Ahí es uno de los casos que analizábamos, las cartaventas. Entonces el señor prometió vender, hizo cartaventas. ¿Cómo hacer el loteo de esa finca? ¿Sí? En principio, como quien prometió vender ya no está. Entonces ese terreno que nos prometieron ya está
aún sigue a nombre de un causante que no nos va a poder responder. Entonces necesariamente hay que hacer la sucesión, buscar acercamientos con los herederos para que nos reconozcan los derechos que ese causante nos prometió en vida, vender, y de alguna manera se formalice esa división material de esa finca. ¿Y si los sucesores se niegan? Si se niegan, de todas maneras la promesa de compraventa le da un derecho al comprador. Ella podría acudir a un proceso judicial, porque es que también, doctora, ¿qué pasa con las promesas de compraventa? Y aquí quiero hacer una precisión que también es como una recomendación para todos nuestros televidentes. Ojo con las promesas de compraventa. Las promesas de compraventa o las llamadas cartaventas tienen que reunir unos requisitos esenciales para que tengan una validez, y en el momento en que a mí no me cumplan, yo puedo acudir a un juez y decirle: señor juez, reconózcame un derecho en esta promesa. Primer requisito esencial: la promesa debe constar por escrito. Sí, a veces decimos, hicimos un negocio de palabra y yo no me quedé con nada, simplemente a veces con un recibo. No, las promesas deben constar por escrito, las promesas deben individualizar o identificar plenamente el inmueble que me van a vender. Por ejemplo, en el caso de que sea un lote o que los lotes hacen parte de una finca y después la van a dividir, si bien no tenemos los lotes individuales, por lo menos se debe señalar de manera expresa en esa promesa de compraventa en la matrícula inmobiliaria del lote al que pertenece, los linderos, tenemos que identificar el área, porque muchas veces me dicen: le voy a vender un terreno en un área determinada, y finalmente vamos a la realidad, doctora, y el terreno no mide el área que es. Entonces es importantísimo que esa promesa quede con esos datos o esa individualización de ese inmueble de manera clara y expresa. Importante que esa promesa o esa cartamenta contenga una fecha expresa y clara en la cual me vayan a hacer la escritura pública de ese inmueble, de transferencia de ese inmueble, y donde me van a hacer la entrega. Si no tenemos fecha cierta para la escritura pública, pues no hay forma de yo exigirle a ese vendedor cuándo me va a cumplir la obligación. Y por eso pasa, por ejemplo, el caso de nuestro televidente, que el señor finalmente falleció y no hay quien le haga la escritura. Cuando yo pongo una fecha cierta en ese cartamento, en esa promesa, debo cumplirla, porque yo como vendedor debo mandar a hacer esa escritura en la notaría el día que está pactada. De lo contrario, yo estaría incumpliendo con la obligación que tengo como vendedor. Entonces, para todos los televidentes, recomendación: siempre que esas promesas cuenten con los requisitos esenciales que la ley ordena, para que no nos veamos enfrentados a este tipo de problemas. Y en el caso que nos plantean, pues revisar muy bien esa promesa, hacer acercamientos con los herederos para ser reconocidos y que nos reconozcan ese derecho. Necesariamente hay que, pues, bien sea hacer la sucesión para que les adjudiquen a los herederos, y luego los herederos transfieran ese derecho a quien tiene la promesa, o que sean reconocidos como acreedores dentro de esa sucesión que está por hacerse. Bueno, tenemos otro televidente en línea, don Jorge. Don Jorge, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está, don Jorge? Cuéntenos en qué podemos ayudarle. Sí, doctora, es que en el año 96 mi papá compró un apartamento en Girón, y la señora en la parte de atrás tenía un lote. Yo pagué impuesto como hasta el año 99-2000, después ya fui a la alcaldía y me dijeron que eso estaba englobado porque me llegaba muy caro. Al día de hoy se deben 15 millones de impuesto predial. Ya hemos tratado de hablar con la señora para pagar y no ha sido posible. Yo fui a la alcaldía a hablar con la señora allá, y me dijeron que yo pensé pagar la mitad mía y que ella después pagara, pero me dijeron que no, que tenía que ser todo completo, si no pues seguía ahí el problema. O sea, ¿qué puedo hacer para que ella pague o para pagar eso? Abogada, los problemas de no desenglobar. Total. ¿Qué acción? ¿Tiene alguna acción el señor para ejercer? Pues en el caso de don Jorge, pues realmente por ahora hay que, o sea, la obligación de pagar el impuesto ya se generó, ¿sí? Cuando yo hago una división material o un desenglobe, llámese propiedad horizontal, llámese división material de predios,
Luego de hacer ese trámite que dijimos que hacíamos en la notaría, donde individualizábamos los lotes de terreno, llevamos la escritura a registro, la registramos, hay que hacer un trámite adicional ante el Instituto Geográfico Agustín Codaxi con miras a que el Instituto Geográfico o el IGAT nos genere para cada uno de los predios que resultan de esa división material un número catastral individual o una cédula catastral, que como la llamamos comúnmente. ¿Por qué? Porque pues con base en esa tesorería va a generar los pagos de los impuestos. Si yo no hago ese desenglobe, que es lo que dice la doctora, desde luego el impuesto me va a seguir llegando como un global. Como uno solo. Como uno solo, y ya se causó. Entonces ahora pues en principio hay que llegar a un convenio con alcaldía que me está cobrando y con esa propietaria, porque en este evento pues si bien de pronto jurídicamente ya está desenglobado, no está desenglobado ante el IGAT, entonces hay que ver de qué manera se cancela o se paga, se llega a un acuerdo con esa propietaria para que ella pague su porción de, como hay una propiedad en proindiviso, en comunidad, pague el correspondiente impuesto que le corresponde o que le implica a ella en relación con el porcentaje que le corresponde de ese lote de terreno. Y recomendación para don Jorge, inmediatamente empezar a hacer trámites para que eso se desenglobe y para que aparezca su porción de terreno individual a ese lote, porque si no se va a seguir generando. Abogada, él con su escritura y con su folio de registro de instrumentos puede ir ante el IGAT y solicitar el desenglobe. Sí, claro que sí. Él tiene que hacer la solicitud ante el IGAT, aportando la escritura pública mediante la cual se efectuó la división material y una copia de esa escritura, no necesita copia auténtica, una copia, y un certificado de tradición y libertad donde se pueda verificar. Se llena un formulario y el IGAT hace el trámite correspondiente para efectuar ese desenglobe o ese trámite de mutación que hace el IGAT. Pero es un trámite que puede adelantar nuestro televidente, o sea, él puede ir a adelantar ese trámite ante el IGAT para que sepan nuestros televidentes, es el Instituto Geográfico Agustín Codaxi. Sí. Entonces él puede ir, no necesita abogado, lo puede hacer personalmente. Él lo puede hacer personalmente, es llenar una solicitud que ellos manejan, radicar los documentos, ellos le programarán de acuerdo a su cronograma pues el tiempo para poder hacer ese desenglobe o ese trámite de mutación como claro, tal, que se llama. Claro, es urgente que lo haga, es urgente que inicie Jorge, para que no siga acumulando impuestos. Por supuesto, y de pronto que revise pues con Hacienda, como hace tantos años, de pronto que amnistía, o sea, hay alguna amnistía, porque en algunas ocasiones se genera, para ver qué beneficios le pueden dar y de cierta manera usted también pueda ubicar a esa señora y aprovechen los beneficios que le pueda ofrecer la administración y se ponga al día con ese pago del impuesto, porque pues podrían estar inclusive embargando, claro, porque es una obligación pagar el impuesto y él se puede ver perjudicado. Tenemos otro televidente en línea, don Luis, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está, don Luis? ¿En qué le podemos ayudar? Doctora, mire, una preguntita. Lo que pasa es que yo tengo un programa de vivienda gratis que salió en nombre de mi esposa, ¿no? Entonces yo tengo la unión marital de hecho, pero ella no me incluyó en la escritura, dijo que era madre de cabeza, hogar y soltera. Entonces, o sea, me hizo trampa, ¿no? Entonces mi pregunta es, con la cuestión de la unión marital de hecho, ¿le podría hacer una tutela para que me incluyan en la escritura física? Porque es que a veces humilla por no estar en la escritura física. Y segundo, dice que no se pueden ajenar ni vender a menos que sea fuerza mayor. La violencia intrafamiliar es violencia de fuerza mayor. Don Luis. Bueno, pues para hacer una precisión a don Luis, entiendo que al núcleo familiar le adjudicaron un inmueble y fue pues beneficiario de un subsidio como tal. Pasa muy a menudo, quizá pues, desconocemos las circunstancias por las que don Luis o la señora no declaró como tal la unión, claro, no lo incluyó. En algunas ocasiones es por la misma exigencia que hace
la entidad que otorga los subsidios. Bueno, hay distintas circunstancias, pero pues a tener en cuenta y hacer una precisión a don Luis como tal, pues en este caso no podríamos hablar de una tutela como tal, no procede. Porque no procedería, don Luis, pues tutela es para, estamos hablando de derechos fundamentales, de pronto habría otros mecanismos, tendría que acudirse a otros mecanismos y hay que mirar, pues como tal, para que a usted lo incluyan, el mecanismo no sería la tutela. Cuando ya el inmueble está en cabeza de la otra persona, la única forma es que haya otro acto, una escritura de transferencia de dominio, llámese a cualquiera de los títulos de transferencia de dominio que nuestra legislación permite, bien sea compraventa, donación, donde se le transfiera parte de esa propiedad como tal a don Luis. Que sí, las viviendas que se otorgan con subsidio, desde luego la ley les impone una limitante, una limitación, yo no puedo transferir el derecho de dominio dentro de los 10 años, tienen unas condiciones específicas que inclusive se inscriben en el certificado de libertad de tradición. Entonces son mecanismos que la misma norma impone de tal manera que esas viviendas se tengan para el fin que fue establecido, que es para la vivienda de la familia como tal. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos. Bueno, continuamos. Tenemos una llamada de la señora Lucía. Doña Lucía, buenas tardes. Buenas tardes. Doña Lucía, cuéntenos brevemente, ya se nos va acabando el tiempo, ¿en qué le podemos ayudar? Bueno, doctora, yo tengo unión libre, estoy viviendo con un señor que es viudo. Él tiene una finca que fue herencia de los padres. Él ya le dio a cada hijo una parte. Hace poco él vendió otro pedazo y cuando estaban haciendo los papeles le preguntaron el estado civil. Él dijo con unión marital de hecho. Pues yo estaba ahí, él no dio mi nombre, sino solamente quedó así, con unión marital de hecho. La pregunta es, ¿yo tengo derecho a esa tierra si él llega a fallecer o cualquier cosa? Bueno, ¿qué debe hacer doña Lucía, abogada? La señora Lucía, recomendarle, importante que si usted tiene o está conviviendo con una persona, declare esa unión marital de hecho. Que vaya a una notaría y la constituya a través de una escritura pública para que el día que su esposo, su compañero falte, usted pueda acreditar desde cuándo tenía la unión marital de hecho constituida con él y de esa manera es mucho más fácil poder determinar si le asiste derecho o si se le puede adjudicar en el evento en que él falte parte de ese inmueble, pues a pesar de que usted me dice es un bien que él ya traía, que es un bien propio y que lo tenía. Pero pues igual usted, la recomendación es esa, señora Lucila, ir, registrar, consolidar o constituir su unión marital para efectos de que tenga un medio de prueba desde cuando convivía con el señor. Ya claro, es un tema porque si bien él manifiesta como su interés en que ella tenga algo porque dice que tiene unión marital, sí. Eso no le concede el derecho pleno. No, doctora, los mecanismos a través a través de los cuales se puede formalizar la unión marital de hecho como tal, a través de escritura pública, a través de un acta de conciliación o a través de una declaración judicial. Bueno, ha sido un placer haberlos acompañado en esta tarde. Ya vamos finalizando nuestro programa. Los invitamos a que se queden con toda la buena programación del Canal TRO. Bendiciones y que acaben de pasar un resto de tarde muy amena.